Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. ¡Hola! Panterapia Podcast. El productor está disfrutando de un frappé delicioso de granizado de mango de Teo Café, que hoy es nuestra casa para grabar el podcast. Muy bien. Bueno, pues como cada viernes vamos a platicar a raíz de alguna pregunta que alguien traiga. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, me gustaría saber cuáles son sus posturas respecto a los videojuegos. Porque sí hay como una serie de afirmaciones y de cosas ahí que me parece también como algo... Pues a mí me parece que es algo que sucede entre adultos y no tan adultos, pero hay adultos que seguimos jugando videojuegos, pero sí pues me gustaría saber qué opinan. Yo no sé nada de videojuegos, o sea, estoy muy desconectada de ese mundo, o sea, creo que puedo decir poco del tema. Pienso en el espacio terapéutico cuando los videojuegos salen al diálogo, a la conversación. Muchas veces es, para mí, en terapia de pareja, porque las mujeres están hartas de que los maridos emplean mucho tiempo en jugar videojuegos y como un poco esta dinámica donde ellas tienen sobrecarga de trabajo en casa y ellos sí tienen como esos espacios recreativos para hacer lo que quieran, ¿no? O sí, como sus espacios de descanso y eso, como que yo veo que es un conflicto relativamente frecuente. También siento eso que pasa, o sea, me pregunto por qué es igual es desde mi ignorancia, no tengo ninguna estadística para afirmarlo, pero me da la sensación de que en personas adultas los hombres se sienten mucho más atraídos por los videojuegos que las mujeres, tal vez me equivoco, insisto, pero pues lo que yo me he encontrado en el consultorio es eso, y bueno, sí sé que hay, o sea, no sé si te refieres como a los videojuegos en general, o, bueno, hay un tema, creo también con los niños, los adolescentes y el tiempo empleado en los videojuegos y el daño que eso puede hacer, pero tengo muy poco que decir al respecto. Creo que ya dije todo lo que tengo que decir sobre el tema. Yo he escuchado como diferentes cosas, pero las que me llaman más la atención son las que van como dirigidas como al prejuicio. O sea, como que indudablemente te vuelven violento o que hay un daño en la personalidad y o sea, incluso he escuchado por ahí que me decía alguien me preguntaba directamente, tú que juegas videojuegos, ¿cómo te das cuenta de la diferencia entre la realidad y el juego, no? Y yo, porque a mí me parece que se desconectan así de la realidad y yo decía, pues porque la realidad es la realidad y un juego es un juego, ¿no? O sea, pero es como esta serie de cosas que suceden alrededor del juego. Y también hablando como de este tema, como más desde el adultocentrismo, sale este tema de alguien quiere pensar en los niños, ¿no? Y entonces es como, ¿qué juegos sí, qué juegos no? ¿Qué juegos muestran qué, no? O sea, como ese tema que, bueno, o sea, hay el tema ahí de la clasificación en los videojuegos, como las películas, o sea, no todos los videojuegos son para todas las edades, pero sí hay como una serie de prejuicios puestos sobre las personas que juegan videojuegos o que además que ahorita hay como gente que vive de eso, de transmitir cómo juega, hay profesionales, ¿no? O sea, es como ha habido toda una serie de cosas ahí, entonces creo que eso es lo que me va llevando a la pregunta. Y también es como yo lo he notado, como decía Moni, como en el tema de pacientes, pues yo tengo pacientes adolescentes y mucho del conflicto es pues no me dejan jugar y los papás sacan de la manga eso, es que te vuelven violento, es que
te enojas, es que te frustras y entonces te lo quito. Yo no necesariamente comparto todo esto que se dice de los videojuegos. Yo tampoco sé nada de videojuegos. Cuando era adolescente jugaba, ¿no? Y Mario Bros. Y de Street Fight, o cómo se llamaba, ¿no? Mortal, esas de peleas y de sacarle los dientes a todos, ¿no? O sea, y jugaba porque mi novio de aquella época jugaba y pues no, era nuestro espacio. Sí, iba a su casa y estábamos todo el día jugando, ¿no? Y era como el lugar donde nos dejaban estar solos porque estábamos jugando videojuegos, ¿no? Entonces, eso. Y lo disfrutaba mucho. Ahora, desconozco absolutamente sobre los juegos. He visto a algunos amigos jugar de estos de como Minecraft y estos que van construyendo cosas, ¿no? Creando mundos, etcétera. Y a veces me quedo viendo y me parece interesante, ¿no? No entiendo nada, pero me parecen interesantes. Eso por un lado. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que entiendo que han sido pretextos para la gente también para interactuar y para convivir, ¿no? Y que ahora es mucho más importante porque son espacios donde conectas con amistades en cualquier parte del mundo y que va más allá del juego. De pronto los chavos empiezan a platicar de sus vidas, hacen novias y novios en los espacios de juego, ¿no? Lo que entiendo con los niños, adolescentes es que más allá del juego, sí se necesita una supervisión más cercana en términos de con quién están interactuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo pacientes que me han comentado de eso y entonces de pronto a los más chiquitos les dicen, puedes jugar, pero no vas a usar audífonos porque yo necesito oír, ¿no? ¿Qué es lo que estás platicando y demás? Porque hay como esta sensación de tengo que asegurarme que el niño o la niña que está del otro lado sí sea un niño o una niña, ¿no? Como creo que más que el juego en sí, los riesgos están en otro lugar, ¿no? Pero también las oportunidades de socialización están en ese mismo lugar. Entonces, o sea, los riesgos son los de siempre, solo que el espacio de socialización se da en línea, ¿no? Pero igual en la calle, pues, el espacio de socialización tiene sus ventajas y sus riesgos. Eso más allá del tipo de juego. Pero la otra cosa que me ha pasado en el consultorio es que he tenido pacientes, pues ya adultos, ¿no? Adultos jóvenes que juegan, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo un paciente que pasó por un duelo muy importante porque uno de los jugadores a los que él seguía, que de estos que ves jugar en la pantalla, ¿no? Se suicidó, ¿no? Y además transmitió cosas antes del suicidio y tal. O sea, como lo que yo me di cuenta ahí es que la relación es muy auténtica y es muy cercana. O sea, sí se vuelven figuras a quienes escuchan, a quienes les creen, ¿no? Y el duelo que pasó fue muy auténtico. Aunque yo no entendiera de qué iba la cosa, como que fui empatizando en términos de, pues, es alguien a quien admira, a quien escuchaba y que se sentía acompañado por esa persona. Entonces la pérdida fue muy importante. Pero al mismo tiempo me sirvieron mucho las metáforas. O sea, yo sé poco de los juegos ahora, pero creo que la estructura es más o menos la misma. Hay que pasar niveles y en cada nivel te vas haciendo como de herramientas, ¿no? Creo que eso no ha cambiado tanto, sí, pero es más o menos la misma idea. Entonces, ese lenguaje servía mucho para trabajar en terapia, ¿no? Y lo usamos muchas veces como una metáfora que era muy cercana para él y para otros pacientes, ¿no?
Entonces, pues más que dentro del consultorio, más que el juicio de si el juego es violento o no es violento, finalmente es el lenguaje de mi paciente y son los referentes de mi paciente. Y se vuelven útiles, ¿no? Si no me resisto a ellos. Y creo que ahí pudimos hacer un buen rapport, ¿no? Y una relación muy consistente. Entonces, esa es mi experiencia con los juegos en el ámbito terapéutico, ¿no? A ver, con respecto a los videojuegos, a mí nunca me han gustado, ¿no? O sea, inclusive pensaba desde la infancia, o sea, como justo había maquinitas, ¿no? Las chispas que había en Cuernavaca y yo iba con mis hermanos y mis primos y todos eran muy felices y yo me aburría como un hongo. Me lo pasaba mal, o sea, jugaba Pac-Man, creo que es lo que jugaba en esas máquinas y me gustaba, pero hasta ahí era como mi gran contacto. Entonces nunca me han gustado, nunca me han parecido atractivas, ¿no? Y creo que cuando llegó Nicolás a mi vida, yo decía, no, cero videojuegos, la violencia, no, es horrible. Y creo que muchos años me peleé con eso, o sea, sí lo reconozco. Y creo que ahora, o sea, como que lo que yo he visto con los videojuegos es que eso que decía Sol, ¿no? Como una conexión que Nicolás encuentra con los otros. Me parece que a él le ha ayudado de ser alguien que hablaba poco, o eso era mi interpretación de Nicolás. De repente así escucharlo hablar un montón y decirle y no sé qué, ya si sube y mira, no sé qué, o sea, la socialización, la interacción, pensaba como inclusive permiso de decir cosas, ¿no? Cosas como groserías, ¿no? Entonces justo el otro día me confesaba, me decía, mamá, cuando tú estás yo no digo groserías, pero cuando tú no estás y yo estoy jugando sí digo groserías, ¿no? Entonces, o sea, como inclusive en esas cosas de él darse permiso, ¿no? Y o sea, como que me parece interesante lo que va pasando, el lenguaje que van teniendo, ¿no? Y justo me explicaba así, y es que no sé quién es, no sé cuánto, y decía, ¿de qué me está hablando? Sí entiendes, ¿verdad, mamá? Y yo no entiendo nada. Entonces, eso, tener la paciencia para explicarme a qué se refería, ¿no? Y entonces, cuando yo dejé de juzgarlo fuertemente que eso estaba mal, creo que ha habido una conexión entre Nicolás y yo acerca de eso, ¿no? De ir entendiendo su lenguaje, a qué se refiere cuando dice eso, que no solo está en el videojuego, sino que eso atraviesa las pantallas, pues, ¿no? Ya cuando está con sus amigos en la vida real también, pues, o sea, en lo cotidiano también aparece ese lenguaje. Entonces me parece interesante todo lo que va ocurriendo y que eso, como las habilidades que van desarrollando también, como, pues eso, los dedos, ¿no? O sea, estas cosas de estar pensando como las estrategias que tienen que desarrollar para pasar un nivel o para hacer ciertas cosas o ganar ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que eso me gusta mucho verlo, ¿no? Yo pensaría, o sea, no sé, pero hablan de videojuegos que pueden ser súper adictivos, ¿no? Y creo que a mí esa era mi angustia, como que se quede en ese lugar. Pero también creo que si tienen otras cosas que hacer, pues es una cosa más que hacen en la vida, pues, ¿no? O sea, que no es que se centren solamente en eso, en esa cosa exclusiva del videojuego, pero sí hay algo que une, sí hay algo que integra con el otro. Y a mí una de las cosas que me sorprendió, porque yo tenía la idea en realidad, pero creo que solo eso es mi imaginario, que las mujeres juegan menos videojuegos, ¿no? Entonces, pues no, justo en el consultorio lo que me han contado con varias chicas, eso, contándome adolescentes, un poco más grandes que adolescentes, pero 19 años, pues, ¿no? Diciendo, y juego, y entonces juego con mis amigas, o juego con otros amigos, ¿no? Entonces como que dije, pues eso es como la forma de socialización. Me parece que la pandemia también fue un espacio en donde era la manera para encontrarse, ¿no? Y de hablar y de contarse, pues eso, contarse la vida, ¿no? O sea, yo solo me aseguro que la gente con la que juega Nicolás, pues sea la gente con la que juega, pero hay una parte que cuando ellos están en los audífonos es una cosa que solo es de ellos, ¿no? Como si estuvieran en la escuela, que solo contamos esto entre nosotras, como, no sé si son secretos, pero son cosas suyas, pues, ¿no? Entonces, que estar los adultos ahí alrededor vigilando, pues que es incómodo también para ellos y se pierde como este espacio de privacidad
de intimidad, de complicidad también pienso, ¿no? Entonces como que me gusta mucho verlo, ¿no? O sea, creo que en la pandemia jugábamos Mario Kart y yo era un desastre, todo perdía, no daba, me mareaba, no coordinaba, ¿no? Pero esa era una parte como encontrarnos con Nicolás y de podernos reír un montón, todo chocaba y entonces no llegaba. Y él me daba instrucciones de qué tenía que hacer, ¿no? Entonces como eso irlo entendiendo, creo que sí. O sea, me gusta, pues desde ahí, creo que hay algunos juegos que pues no estoy tan de acuerdo, pero digo, bueno, pero es parte, pues creo que si acompañas no desde el juzgar, sino desde el poder compartir y entender a qué se refieren, que pues eso, que cuando tú decías, Gabriel, de si sabías la diferencia entre la realidad y el juego, yo me acuerdo que con Nicolás yo le decía de Marvel, que él todo el tiempo amaba Marvel y los superhéroes, y él me decía, mamá, pero yo sé muy bien la realidad y yo sé que esto no es real, esto no va a pasar nunca, la realidad es otra cosa. Entonces como que pues eso, que no sé si a todos los niños les pase o a las niñas, pero sí me parece que él puede hacer esta diferencia, y creo que a los adolescentes también, o a las adolescentes, hay una parte como de desconectarse, ¿no? Como también de ese mundo en donde vivimos o las exigencias que hay, y que acá es como un espacio también de relajarse, de eso, de poderse reír, donde pues eso, se pueden molestar porque si ya mataste a alguien, por si ya no cumpliste con eso, que si te ves chistoso, ¿por qué eliges eso? ¿No? O sea, Nicolás pensaba como en este juego del Fortnite que compran y tienen miles de skins y cosas. Entonces siempre se preguntan de entre ellos de si se lo compran, si no se lo compran, que cómo se ve. Mira, te enseño el baile, y entonces bailan, ¿no? O sea, como que se permiten hacer un montón de cosas que me parece interesante, como que creo que ahora ya no reniego tanto de los videojuegos. Sí, y me gusta, pues, ¿no? O sea, si Nicolás escuchara esto diría, bien, mamá. Lo va a escuchar. A mí sí me gustan los videojuegos. Ahorita no, o sea, yo últimamente no juego, pero de niña sí jugaba, y a mi hijo le encantan los videojuegos. Entonces, pues igual, ¿no? Como me tocó decidir en qué momento. Él me pidió un Nintendo, creo que así desde los 4 años, y yo era como, no, niño, estás muy chiquito. Pero pues sí, ¿no? Al final también vino pandemia y todo, entonces creo que pues estuvo bien. Y yo lo que creo es que pues los videojuegos ya son parte así integral de nuestra cultura. O sea, como estar renegando los videojuegos me parece un poco, no sé cómo decirlo, sin ser ofensiva para nadie. Ajá, o sea, creo que renegar de los videojuegos es negar que hay algo que ya está ahí, y entonces pues toca quizá ver qué efectos tienen, pero pues más allá de eso, o sea, más bien, incluso aunque veamos qué efectos tienen, como puede tener algún impacto en el desarrollo, por ejemplo, no sé, neurológico, visual, o en la socialización, o en la concepción que tenemos del mundo, en cómo construimos la realidad, seguro sí, pero eso no se va a ir, ¿no? O sea, no es que los videojuegos van a desaparecer. Entonces, creo que eso, que ver, que centrarnos en los impactos que tiene es más bien, creo que una actitud conservadora de resistencia a algo que sí está pasando. Y luego ya viendo la parte positiva, yo lo que he visto con Juli es que a él le gustan mucho los juegos que son como de construcción y de como Minecraft, o otros que tienen que ver como, hay uno ahora que es como que tocan unos muñequitos que cantan, y entonces hace canciones con eso, ¿no? Como que va armando canciones. Y pues yo al principio sí me resistía, la verdad, como que decía, no, pues ¿cómo vas a pasar jugando? Siempre le puse un límite igual para el tiempo que tenía de juego, pero lo que al principio a mí me preocupaba es que fuera como algo muy pasivo, ¿no? Como tú solo estás ahí enchufado y eso te distrae, pero no estás como, sí, como haciendo una actividad que implique creatividad o que implique algo de tu parte, ¿no? Como una participación.
Y lo que me di cuenta es que pues ni al caso, o sea que en Minecraft tal cual está construyendo cosas como si lo hiciera con bloques, pero virtuales, que además la virtualidad pues te da una posibilidad mucho más grande, ¿no? Que en lo físico es mucho más difícil hacer algo y en lo virtual pues puedes hacer un montón de cosas. Sí, y eso, o sea, como de eso me di cuenta de que si estaba enganchado a eso era porque sí estaba como usando un lado creativo y resolviendo problemas y sí, como ideando sus mundos y resolviendo la manera de hacer ciertas cosas. Y luego también lo que he visto es que hay juegos que son muy preciosos. O sea, también creo que hay como toda un desarrollo artístico en ciertos videojuegos y hay cosas muy, muy, muy bonitas. O sea, que yo lo veo y digo, guau, ¿no? O sea, como si te hace, creo, pues es una experiencia estética y artística que además es inmersiva y entonces... Bueno, no inmersiva de esta cosa de que es como de los lentes y eso, pero que sí al final te involucras en esa historia y en eso que estás haciendo y estás participando en un escenario muy bonito, ¿no? Entonces, creo que eso también, pues sí, si no nos acercamos a los videojuegos no tenemos la oportunidad de vivir también esa otra forma. Y pues hay historias que se cuentan también ahí, yo creo que también hay mucho de la literatura, entonces yo digo que los videojuegos... Pues está bien, ¿no? Son como una nueva forma artística y cultural. Y lo único que yo creo que sí es como el lado, que podría ser el lado oscuro, es que sí creo que hay ciertos videojuegos que están diseñados para entrenar a la población en ciertas habilidades, como la guerra, como la competición, bueno, la competitividad, como que no, pues eso no me gusta, ¿no? Creo que con una mirada crítica, pues no tendríamos por qué negarlos o asustarnos. También puede ser que sean adictivos o que hay ciertas personas que pudieran caer como en una... Sí, como en engancharse demasiado, pero pues eso creo que puede pasar con cualquier cosa, ¿no? No son los videojuegos. Pienso en algunos riesgos, ¿no? Pero tampoco creo, o sea, bueno, coincido contigo en que habrá algunos videojuegos que tengan ciertos riesgos por su contenido. Pienso, o sea, como veo la dificultad de mamás y papás de regular el tiempo que las niñas y los niños emplean en los videojuegos, ¿no? Porque siento que con relativa frecuencia puede pasar que el regulador es que tu mamá o tu papá te dicen para, pero si no, no pararías y podrías estar todo el día en el videojuego. Y eso, como pienso si hay cosas, sin afirmarlo, ¿no? Y sin satanizarlo, pero sí hay cosas que tenemos que vivir fuera de la pantalla. Y siento que cada vez vivimos menos cosas fuera, o sea, no es solo los videojuegos, son las pantallas, ¿no? Y los adultos metidos en los teléfonos. Y eso, o sea, como la regulación del tiempo, cómo se va transformando nuestra vida a partir de estar más pegados en las pantallas. Y sí siento ahí, como persona mayor, pues que tengo una resistencia, o sea, que sí me da resistencia, o sea, como si digo, y como si la vida real se limita, porque la vida virtual es riquísima, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y lo planteo como pregunta, no como afirmación, sino eso, ¿qué de la vida real nos perdemos? O sea, me pasa muchísimo, por ejemplo, mi sobrino Lucas es clavadísimo de los videojuegos. A Lía no le llama la atención, pero Lucas puede estar el día entero, tal vez ahora menos. Lucas, perdóname por ventanearte, pero tal vez menos ahora que está siendo adolescente, pero mucho tiempo... mi hermana y mi cuñado batallaban con el tiempo, con la regulación del tiempo. Y eso, tengo la imagen, ¿no? Estamos en la reunión familiar, todos jajaja, platicando, ¿no? Como jugando, y Lucas está en el videojuego. Y yo siento que yo me pierdo de Lucas en esos momentos. Yo me imagino que Lucas no siente que se pierde de nosotros, porque si no estaría con nosotros y no jugando, pues, ¿no? Y no quiero decir que los adultos tengamos la razón y los niños no, pero sí creo que hay un cachito de las pantallas
que nos aleja de las personas, ¿no? Que nos dificulta entrar en contacto, ¿no? A ellos les facilita, como tú decías, es una forma de contacto. Muchas niñas y niños, luego los sientas a platicar y no saben qué decir, pero les prendes el Roblox y entonces ahí empiezan a jugar, ¿no? Y eso está bien, pero sí, como me pregunto si nos resta posibilidades de contactar, si cierra puertas, ¿no? Si nos va aislando un poco más, ¿no? Eso como pregunta, ¿no? O sea, creo que la regulación es compleja, pues, ¿no? Porque, pues eso, les gusta muchísimo y también para una puede ser muy cómodo en muchos, en términos reales, decir, pues tú juegas y yo hago otra cosa y no me demandas el tiempo, ¿no? Pero ahorita que decías eso, el otro día con Nicolás justo le decía, vamos a salir a caminar. Y me decía, no, mejor nos quedamos. Y claro, quedarnos era pues que él jugara y bueno, al final lo convencí, salimos y entonces yo le decía, entonces ya íbamos platicando, me iba contando un montón de cosas, íbamos viendo, yo qué sé, los árboles. Le dije, ¿ves cómo si nos quedamos adentro de cuántas cosas nos perdemos, no? Me dijo, ay, sí, estuvo bonito y sí estuvo cansado, ya hace mucho calor, pero pues platicamos y vimos no sé qué. Entonces él fue como narrando todo lo que habíamos hecho y dijo, ay, sí está bien bonito, mamá, ¿no? Y entonces, claro, llegamos a la casa y entonces me dijo, ¿puedo jugar? Le dije, sí. Entonces le dije, pero ves, si te hubieras quedado aquí y nos hubiéramos quedado toda la mañana, ¿de cuántas cosas nos hubiéramos perdido? Entonces, como que esas cosas le dio sentido en términos de que sí está increíble estar el videojuego, pero pues eso, dejo de compartir, dejo de platicar contigo, de ver lo que pasa afuera, de poder correr o yo qué sé, sentir el calor, quejarnos de lo que pasa, del señor que no sé qué o la señora que dijo no sé cuánto, ¿no? O sea, como de esas cosas que ni siquiera son cosas profundas, sino la vida cotidiana. Entonces, como que sí creo que nos podemos perder de cosas, pero también me parece que es un reto, o sea, creo que para mí es como el reto de la regulación del tiempo, porque si yo le quito eso a Nicolás o pienso en cualquier mamá, ¿qué otra cosa propongo? También me quedo pensando, ¿no? Y eso implica un esfuerzo para mí, ¿no? Un esfuerzo de estar y de pensar y de, pues, estar ahí, ¿no? Entonces te quito, pero yo estoy en mi celular o estoy en no sé qué y ahí te dejo. Entonces, pues no. Entonces creo que eso es lo difícil en la regulación, ¿no? Como que pienso que puede ser como ese reclamo de ya déjalo, pero ¿y luego qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi tiempo? Ajá, como cuál es mi tiempo de convivencia, ¿no? También me quedo pensando en qué tanto los niños, las niñas, los jóvenes se aíslan y qué tanto también los adultos nos alejamos de esos espacios, porque en realidad en mi experiencia de trabajo, por ejemplo, allá en la sierra teníamos un proyecto que era sobre el derecho al juego, ¿no? Sobre todo en adultos, porque los adultos dejamos de jugar, ¿no? Entonces, creo que el dispositivo no es necesariamente lo que nos separa, sino también me pregunto yo, ¿qué tanto yo estoy dispuesta como adulta a interesarme en eso que le interesa a las niñas y a los niños, ¿no? Porque tampoco es que en mis tiempos yo viera, o en mi experiencia, los adultos que me rodeaban no jugaban conmigo, ¿no? Yo me salía de la casa después de comer y regresaba en la noche cuando nos empezaban a pegar de gritos. O sea, no había adultos supervisándonos, ni jugando con nosotros, ni conviviendo, o sea, ni platicando con los adultos, ¿me explico? Igual no se enteraban ni dónde estábamos, ¿no? Entonces, pienso, ¿qué tanto los adultos también estamos dispuestas a involucrarnos y a recuperar esto que hacíamos de niñas, ¿no? De jugar, por ejemplo, ¿no? Porque también puede ser un medio de
de relación con los, me imagino, con las hijas, con los hijos, ¿no? Pues vamos a jugar juntas, ¿no? Pero pareciera que eso no es la primera opción, ¿no? Entonces también yo digo, bueno, hay que, como adultas, como adultos, creo que necesitamos recuperar nuestra capacidad de juego, ¿no? Y de exponernos al ridículo y de imaginar cosas locas, ¿no? Dejar de ser tan serias, no, pues es que eso lo hacen las niñas, los niños, ¿no? Incluso hay lugares donde, sobre todo a las niñas, no se les permite jugar, ¿no? Por eso nosotros promovíamos esos proyectos en las comunidades, porque hay una cosa sobre la idea de la pérdida del tiempo a través del juego, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los adultos estamos tan ocupados tratando de sobrevivir que de pronto el juego es una pérdida de tiempo, no es una opción, ¿no? Y entonces creo que el alejamiento es mutuo por diferentes razones, por diferentes responsabilidades que tenemos. Y entonces está bueno que el dispositivo se vuelva por lo menos un medio de reflexión y de cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo me estoy vinculando? ¿Qué creo acerca, no solo de los videojuegos, sino del juego en general? Porque tampoco es que quitamos el videojuego y nos ponemos a jugar con las niñas y los niños, ¿no? O habrá quienes sí, pues, pero no es como que la generalidad, ¿no? Y además los niños y las niñas necesitan convivir con sus pares, y en este momento de la vida, para convivir con sus pares, es más factible que se vean en la computadora a que se junten, ¿no? Entonces, pues creo que más bien es una buena oportunidad de cuestionarnos cómo me estoy relacionando con las infancias, ¿no? Por ejemplo, pues yo veo manga, un poco, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero las veo porque sé que cuando llego al consultorio eso me permite establecer un vínculo diferente. Y ya no, yo no trabajo con niñas y con niños, yo trabajo con adultos, pero desde ahí, ¿no? Conectamos diferente, porque traen la playera, porque no sé qué, y entonces hacemos un comentario, intercambiamos puntos de vista, usan muchos referentes, por ejemplo, de manga, ¿no? Porque como dijo no sé quién, y entonces pues sí, o sea, también me toca involucrarme en eso, aunque no sea mi gran pasión, ¿no? Pero también puedo reconocer que hay riqueza en esos espacios. Entonces también como creo que hay que verlos, mi propuesta es hay que verlo como una oportunidad de acercamiento, de diálogo, de desarrollar la empatía. No sé, así lo veo yo, pero no sé cómo te quedas con todo esto. No, pues muy contento, está muy padre, ¿no? O sea, como las ideas que van proponiendo. Porque al final de cuentas creo que muchas cosas que dijeron, el problema no es el videojuego, sino lo que hacemos alrededor de él o las dinámicas que están sucediendo alrededor de él. No necesariamente el videojuego, ¿no? Porque es muy fácil, creo que es una vía fácil decir, el videojuego tiene la culpa, ¿no? Cuando en realidad es otra serie de cosas. Y ya nada más como una historia chistosa, hay un capítulo de South Park donde un pastor se enoja por los videojuegos de estos de hacer granjitas en el teléfono, ¿no? Y dice que el diablo y la tentación y no sé qué, y uno de ellos está muy clavado con eso y pues se le van encima de tú eres pecador y todo esto, y él está en su cuarto todo conflictuado y llega el diablo. Se le aparece y dice, ¿qué pasó? No, pues es que me dicen que la tentación y que el videojuego, a ver, ¿qué? Y se queda el diablo, esto no tiene nada que ver con la tentación, esta es una maldita caja de Skinner. A mí no me echen la culpa de esas cosas. Entonces eso como para ir viendo que pues más bien es como quiénes, qué empresas, cuáles son las formas de trabajar de estas empresas, ¿no? O sea, qué es lo que están buscando, cuáles son las intenciones, porque también van a encontrar juegos preciosos desde antes hasta los actuales, ¿no? Lo que decía un poco Paulina, y pues eso, o sea, creo que sí también hay mucha sociedad pues ahí metida en el tema del
del gaming, dirían. Y pues muchas gracias por lo que comparten. ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribir en los comentarios. ¿Alguien puede pensar en los niños? ¿Están de acuerdo con los videojuegos o no? ¿Cuál es su videojuego favorito? ¿Qué videojuegos jugaban antes? ¿Jugaron Mortal Kombat, por ejemplo? O Mario Bros, que son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántas novias y novios? ¿Cuántos novias y novios tú? ¿Te hiciste jugando videojuegos? ¿Y cuántos novios ahorita tienes en línea jugando videojuegos? ¿No? ¿Quién es tu gamer favorito? ¿No? ¿Y cómo está tu personaje de Fortnite? Ponlo en los comentarios y pues gracias por escucharnos. Gracias a Teo Café por recibirnos y darnos un espacio para poder platicar. Nos vemos en YouTube. Denle a la campanita, denle a suscribir, comenten y síganos en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en Spotify también. Y pues ahí dense también. Si dicen, no, está mal, yo odio los videojuegos, coméntenlo también. ¿Por qué no? Y igual y les respondemos. ¿Qué ibas a decir? Y les respondemos. Bye. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Adiós. Panterapia Podcast.